Ser podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. I'd say, see you later. If I thought I'd see you later, and I'd tell you that I loved you if I did. It's so strange deciding how to feel about it. It's such strange. Es extraño, sí, nada explica la muerte de una madre o de un padre. Nada te prepara ni te consuela, no hay razón, no hay pensamiento, solo un hueco, un vacío que a través de la literatura o de las artes escénicas vamos a intentar llenar. El fallecimiento de una madre reúne a 3 hermanas en 3 noches en Ítaca, la nueva obra de Alberto Conejero dirigida por María Goirizelaya, próximo estreno en Nave 10 Matadero. El suicidio de un padre que no se despidió atraviesa la nueva novela de Paul Wash, Reliquia. ¿Quiénes somos cuando papá y mamá ya no están? ¿Cómo se altera la memoria sobre lo que hemos sido, la identidad que nos define en el presente, nuestra mirada sobre el futuro cuando perdemos nuestras raíces? Bienvenidos y bienvenidas a La Hora Extra. Thanks for all you've done. I've missed you for so long. Habría agradecido una nota, doblada en 4, con erratas y palabras borradas, en una hoja reciclada de otro día, en un pedazo cualquiera de papel, en una servilleta vieja, sobre una carta abierta, da igual, una nota antes de hacerlo. Así comienza Reliquia de Paul Wash, editada por Anagrama, una carta de amor a su padre que se suicidó a mediados de enero de 2013 sin despedirse, sin explicación. Desde entonces, huir se convirtió en el verbo que más he conjugado, escribe. No saber en general es algo que nos duele, ¿no? Como la incertidumbre es una de las peores cosas que llevamos en la vida, y en estos tiempos inciertos, ¿no? Como en tantos sentidos, creo que lo que nos preocupa es no saber, ¿no? Entonces, el libro se articula a partir de esta idea del no saber, que en el caso del suicidio es muy explícito, ¿no? Porque el hecho de que alguien se vaya, no entender los motivos, que no haya una nota de explicación, pues te condena a una gran incertidumbre, pero intento explorar esta incertidumbre, la incertidumbre de la pérdida, ¿no? Como de la pérdida en general, de la gente que se va, de los recuerdos que aparecen sin saber por qué, de por qué la memoria funciona de esta manera tan extraña y por qué volvemos a momentos fundacionales de nuestra infancia sin saber exactamente por qué son esos momentos y de qué forma regresamos allí, ¿no? Entonces sí que parte de la incertidumbre de la muerte por suicidio, pero al final el libro se despliega como una pregunta sobre la incertidumbre en general, ¿no? La del amor, la del duelo, la del abandono, la del desvanecimiento de ciertas presencias. Paul Wash describe la muerte de un padre o de una madre como un vértigo. El vértigo al sentir que por encima de ti ya no queda nadie. Todo el mundo se desplaza con discreción una casilla en el orden familiar. Y aunque hace años que estás solo en el mundo, ahora lo reconoces. La escritura es una forma de conjurar en contra de ciertas, ¿no? Como verdades petrificadas o ciertos relatos como muy solidificados, y para mí la escritura de este libro también fue una forma de conjurar qué herencia quería yo, ¿no? O con qué herencia me quería quedar, y también como abrir un espacio, no sé si de esperanza, pero como de ensanchar esta idea de la herencia, ¿no? Como que se dice que la familia no se escoge y que la herencia tampoco, y a mí me gusta pensar que sí, que la familia se escoge un poco y que la herencia también, ¿no? Como que podemos articular un poco el legado de nuestra familia y nuestros padres, y podemos decidir con qué nos quedamos y con qué no, ¿no? Y eso se puede elaborar, y la escritura es una forma de hacerlo. Escribirte es como dirigirme a un amor que una vez tuve, como si redactar una carta para alguien que quiere que me disculpe o que me pide explicaciones. Una carta de amor con el intento frustrado de recuperar el cuerpo, con el deseo de tocarlo y el desafío de atravesar el tiempo.
¿Puedo volver a vivir contigo los años que no compartimos? El libro trata también de cómo se abre la vida en mitad del dolor, ¿no? O a través del dolor, de cómo ese niño de 15 años pues conoce el amor, la amistad, repiensa la familia, se enamora, crece, estudia y se abre el futuro delante de él, ¿no? Y cómo eso no se puede separar del dolor de la muerte, del proceso del duelo y de la ausencia, ¿no? Que muchas veces también, tal y como nos plantean los duelos y las pérdidas, muchos libros y muchas películas, es como si fuera un evento que cuando ocurre eso no ocurre nada más, ¿no? Como que el personaje queda suspendido en un momento de duelo o de pérdida y es no. O sea, la tragedia, y eso lo decía Joseph Brodsky hablando de Tsvetaeva después de que Rilke, ¿no? De quien estaba enamorado se muriera, que decía, la tragedia no es que Rilke se muera, la tragedia es que la vida después de Rilke continúa. Y esa es la tragedia, ¿no? Reliquia es una historia de la enfermedad, del suicidio y del duelo, trufada de autores que también se quitaron la vida. Sexton, Bestrinitz, Vitayeva, Pizarnik, Howard, Plath, Berryman, Tull, Roorda, Rigaud, Foster Wallace, Woolf o Cravan. Detrás del nombre se esconde una historia y cada historia es la memoria que otra persona recuerda, escribe Wash. Y el equiparar a mi padre con esos grandes autores no es para decir que mi padre es como esos autores, sino a lo mejor para decir que esos autores son como mi padre, ¿no? Como que detrás de esas vidas también había una vida normal y corriente, ¿no? Más allá de la creación. En el entierro de su padre sonó este Caballería Rusticana, un entierro en el que nadie lloró, dice, parece un trámite para deshacerse de un estorbo. Paul Wash ha estado esta semana en Hoy por Hoy, toda la entrevista en cadenaser.com. De entierros y de trámites, de esos protocolos tan necesarios en estos procesos de duelo, hemos conversado con nuestros siguientes invitados, también de todas esas reliquias, objetos físicos que sustituyen la ausencia. 3 noches en Ítaca. Alberto Conejero, María Guirí Celaya, bienvenidos a La Hora Extra. Mil gracias, Dani. La sinopsis de la obra dice: una mujer cerca de los 50 deja su familia y su trabajo de profesora de griego en un instituto para irse a vivir a una isla griega, Ítaca. 20 años después, sus 3 hijas, Ariadna, Penélope y Elena, viajan a Grecia para organizar su entierro. Estas 3 noches en Ítaca les dará la oportunidad de descubrir quién fue su madre. Si empezamos por el principio, por hace 20 años, una de las preguntas que se plantea una de las hermanas es cómo puede una madre desaparecer de la vida de sus hijas. Del portazo de Nora en Casa de Muñecas, que dejó a un niño pequeño, a esta mujer que dejó a sus 3 hijas ya mayores de edad, sigue siendo todavía un tabú que una madre, que una mujer decida buscar su propia felicidad, deje a su familia atrás. He de decir que sí, ¿no? Creo que todavía hay muchos cuestionamientos cuando una mujer decide apostar por eso, ¿no? Por su libertad, por su carrera, por su deseo, siendo todas las personas animales deseantes, ¿no? Pero sí que todavía hay este cuestionamiento que no invita mucho al perdón, porque parece que una mujer, y más cuando es madre, tiene que estar ahí per secula seculorum, dispuesta constantemente a satisfacer las expectativas de esas, en este caso, llamadas sus hijas, ¿no? Y creo que este espectáculo también tiene un fondo político reivindicativo fuerte a ese nivel, ¿no? De por qué no, porque una mujer no va a dejar o aparcar en determinado momento eso que se llama familia para perseguir algo que realmente le quema, ¿no? Y creo que eso es bonito también dentro de Ítaca. Sí, y además una mujer madura, con lo cual los prejuicios se multiplican, ¿no? Por el edadismo, que yo creo que se acentúa más en el caso de las mujeres. Es una mujer que ya pasados los 50, el ecuador de su vida, decide mover la proa del barco, salirse de la costumbre y empezar una nueva vida, ¿no? Lo que provoca ese gesto quijotesco de habitar un lugar que para ella estaba hasta ese momento la ficción, provoca la extrañeza, curiosamente, de otra mujer, su hija pequeña, Ariadna, ¿no? Quizá algo presa de esa, por no salir de lo griego, del síndrome de Electra, que no sabe ver la mujer que es su madre. Yo creo que esta obra plantea también, nos pregunta si sabemos ver a los hombres y mujeres, a las personas que están detrás de esas instituciones sagradas, sacrosantas, que son
los padres y las madres. Marta Nieto, Cecilia Freire, Amaya Lizarralde interpretan a estas tres hermanas Briones. Ariadna ha pasado de los 40, como María, toma varias pastillas al día. Elena se acerca a los 50, como Alberto, afirma estar sobria. Y Penélope a los 60, que es un poco como me siento yo, y llega de una especie de retiro espiritual. ¿Cómo son estas tres hermanas y, sobre todo, en qué momento vital les pilla el fallecimiento de su madre, con tantas obligaciones y sobre todo quizá con tantas renuncias? Pues yo creo que son tres hermanas muy dispares, ¿no? Que es algo que paradójicamente pues marca mucho también el tempo ritmo del espectáculo. Cada una de ellas funciona como una entidad de esta constelación familiar. Hay una que tiene que ver más con la parte racional, otra más con la parte humanista, otra se une más o tiene más relación, yo creo, con la emocionalidad también. Entonces, el conflicto que se genera entre ellas refleja muy bien la complejidad de las familias, ¿no? Donde muchas veces navegamos en tiempos o en espacios donde saltamos del amor al odio en cuestión de segundos y donde somos capaces también de abrir las heridas más profundas. Yo creo que si hay algo que nos puede de alguna manera empujar al dolor, son precisamente este tipo de vínculos familiares tan delgaditos, tan precisos y fuertemente cocidos, ¿no? Durante tanto tiempo. Hay algo ahí que yo creo que inevitablemente dispara enseguida las emociones y nos hace transitar desde lo más precioso quizá a los lugares más dolorosos. Y estas tres hermanas, pues una con todo el humor y con toda la vitalidad, la otra con todo el raciocinio y su amor por la ciencia, y la tercera que tiene un pozo, yo creo que también por su profesión, ¿no? Que tiende más a las artes, pero también a esta vocación de sanar, pues creo que generan un ecosistema que refleja muy bien, ¿no? Lo que puede ser estos vínculos familiares de cualquier familia en el mundo. ¿Cómo has construido a estas tres mujeres, Alberto? Pues mira, lo primero quiero decir que se apellidan Briones porque me ha acompañado en este proceso Carlos Briones, que es un astrobiólogo y poeta, porque Ariadna es astrobióloga. Yo tenía muchas ganas de adentrarme en el mundo de la ciencia, además desde una mujer, de un personaje femenino, lo que significa otra vocación, muy distinta a la mía, pero no deja de ser otra vocación. También de eso va la función que... Cómo a veces las vocaciones y la vida se estorban, lo que no deja de ser una paradoja. Aquello que te hace vivir te aparta de la vida. Y esto es una gran paradoja que yo creo que todos en el sistema que tenemos laboral podemos incluso comprender, aunque sean vocacionales nuestros oficios. Y luego yo creo que estos personajes en el nombre tienen algo de su destino. La madre las bautiza así frente a los deseos del padre, que quiere nombres más canónicos y cristianos. Pues la madre, que como ya estamos diciendo es una enamorada de todo lo griego, decide ponerles nombres griegos. Entonces Penélope es la mayor de las hermanas, trabaja en una fábrica de telas que está a punto de cerrar porque son los tiempos de tirar, ya nadie remienda, ya nadie recicla, ya nadie, ¿no? Se rompe algo, se tira, y en parte de eso también habla su propio conflicto porque está en un matrimonio de larga duración, en un momento dado que se plantea si reciclarlo o apartarlo, ¿no? Y tiene que ver con la maternidad. Elena, la hermana mediana, es una actriz, iba a decir en horas bajas, pero es que yo no sé si hay horas bajas y horas altas en nuestro oficio. Bueno, la zozobra de nuestro oficio. Y por último Ariadna, la científica, porque la obra habla de dos descréditos que hemos vivido uno detrás de otro, y creo que yo hasta el momento no los había ligado. Primero fue el descrédito a las humanidades, el acoso, tanto en la educación pública como en el imaginario común, de esto es inútil, ¿para qué estos conocimientos? ¿Para qué el legado? Y ahora hemos llegado al descrédito de la ciencia. O sea, de repente estamos en un momento, 2026, donde hay que explicar que la Tierra sí es redonda. España acaba, por ejemplo, de salir de la lista de países que ya no tienen sarampión. Volvemos a ser un país con sarampión porque están los antivacunas campeando por sus respetos. Entonces, bueno, también habla de ese descrédito que está ligado, que son las formas de conocimiento arrasadas por las fuerzas neorreaccionarias ignorantes que están ahora haciéndose con los mandos del mundo. De lo que habla la función desde un lugar íntimo. Antes lo nombraba María. Yo creo que esta obra también pregunta
yo venía de obras sobre la memoria, claramente, o más atravesadas por lo político, pero aquí ese adagio de lo personal es político, sí. ¿Qué podemos hacer desde la escala más cercana por recuperar algo de bondad y de tolerancia para los demás? De la vida a la muerte hay dos formas de, por simplificar, de enfrentarse a la muerte o a un duelo. Una más científica, como una de las hermanas, el organismo pierde su homeostasis y muere, no hay más. Otra más emocional, qué putada, qué mierda, no me ha dado tiempo a darte las gracias, a pedirte perdón, que mencionabas antes el perdón, a estar más tiempo juntas, a reír más. Cada persona es un mundo, pero ¿en quiénes nos convertimos cuando perdemos a nuestros padres, que no dejan de ser nuestras raíces, lo queramos o no? ¿Qué transformación se produce física en los cuerpos, mental? ¿Qué vacíos aparecen? La culpa, quizás, otros sentimientos, remordimientos. Se habla de la culpa también en el espectáculo y de cómo deshacernos de ella, ¿no? Cómo llegar a perdonarnos y cómo llegar a renacer en un cuerpo más viejo, que siempre lo dice Alberto, que es precioso, ¿no? De ese lugar al que nos debemos permitir llegar una vez que el suelo bajo nuestros pies deja de existir, que es lo que pasa cuando nuestras madres, padres, adres, pues de repente ya no están. Y creo que hay algo también precioso en esa autocompasión, ¿no? Bien entendida, en el sentido de quererse también cuando esta persona, esta referencia deja de existir, para volver a autoconocerte y volver a preguntarte quién eres tú en esta vida, en este tránsito, más allá de todo ese legado, evidentemente, que una madre o un padre pues impone, ¿no? Y 3 noches en Ítaca también es un reflejo de eso, ¿no? De ese viaje hacia ese lugar, que en este caso ya no es ese lugar mítico al que llegar, sino ese tránsito que hacer de forma individual, al cual debemos dar respuesta urgente, porque yo creo que estamos en un momento donde las religiones también están ya en clara decadencia, porque suponen un peaje de las personas para con la divinidad, y creo que la espiritualidad cada vez está más presente y cada vez necesitamos de ella también para aprender a trascender. Creo que en este momento lo material ya no da más de sí, y se está viendo, yo creo que en todas partes, y también la gente joven, la gente que nos va a suceder, necesita de nuevas referencias para llegar no solamente a asimilar la muerte de nuestros seres queridos y allegados, sino también la nuestra propia, y ver cómo llegamos. Dicen, ¿no?, que al final morimos como vivimos, y yo creo que es muy importante que tengamos presentes esta conexión con la finitud. Alberto. Bueno, yo creo que el teatro nos recuerda todo el tiempo que los ausentes están presentes, que el teatro también nos da oportunidad para que los que ya no están nos sigan guiando. En parte de eso también habla 3 noches en Ítaca, porque especialmente Ariadna, el personaje que interpreta a Marta Nieto, tiene que leer una carta que le ha dejado la madre, no una carta física, sino un montón de señales que le ha dejado para guiarla en ese laberinto en el que Ariadna está metida de su propia vida. La madre se lo ha dejado en esa casa en Ítaca, en la propia isla. A veces necesitamos tiempo para leer las cartas que nos han dejado los ausentes, ¿no? Eso también, de eso habla la función, pero yo creo que siempre estamos a tiempo de cuidar el vínculo. Me he dado cuenta, escribí hace tiempo una obra, La geometría del trigo, donde un padre que no había conocido al hijo de forma fantasmática lo encontraba, y ahora me he dado cuenta que una hija que no ha conocido a la madre en el último tiempo logra conocerla a través de ese lugar mágico que es el teatro. Y yo deseo que cuando acabe la función, ojalá los que tenemos la suerte de tener a nuestros padres y a nuestras madres con nosotros todavía, les enviamos un mensaje, o si podemos les demos un abrazo, y con todo le digamos, bueno, aquí estamos. Y a los que no la tengan, también pues dedicarles esta frase preciosa del espectáculo que dice la protagonista en un momento dado, que es: mamá, ahora que ya no estás, ahora siento que estamos juntas. Que creo que también es bonito, ¿no? Una vez que nos hemos separado, pues de alguna manera volver a sentirnos de otra forma. 20 años sin ver a su madre, pero nada más entrar reconocen el olor de su madre. ¿Cómo funciona nuestra memoria? Esas imágenes, esos olores, sabores, esos sentidos, ¿no?, que permanecen. Aquí no es como el Rey Lear, donde las hermanas entran en disputa porque es la división de un reino, pero es el reparto del recuerdo también y de los afectos, ¿no? Porque también la obra habla de que no hace falta grandes odios, sino grandes malentendidos para separarnos, que también la obra tiene algo de esto. Y en cuanto a los objetos, yo convivo con un teatrero que hace teatro de objetos, y es un aprendizaje estar a su lado, Xavi Bovés, y él me ha hecho mirar el mundo matéricamente,
porque yo suelo meterme las palabras y en la cabecita, pero con Xavi, ¿no? De repente el olor, el abrir un armario, que te venga de golpe una vida, una prenda, y esto me vino porque Xavi falleció su madre y de repente tiene una prenda de la madre y dije, bueno, es que hay veces que, claro, las cosas están tan cerca de nosotros, los objetos que llevamos, la ropa, los adornos. Yo me recuerdo cuando murió mi abuela abrir un cajón y ver un peine de mi abuela, echarme a llorar, ¿no? Porque los objetos tienen capacidad mnemotécnica, ¿no? Tienen memoria. Yo me acuerdo cuando mi abuela también falleció, que tenía un bolsito granate de terciopelo que a mí me fascinaba, siempre me había fascinado verla, y fue lo que yo pedí a mis tías, a mi madre. Dije, yo me quiero quedar con el bolsito. Bueno, llevé ese bolsito puesto hasta que se deshizo, literal, porque había algo también, pues no solamente que activaba el recuerdo, sino que me hacía sentirla como muy presente, ¿no? Y me sentía más bonita cada vez que llevaba el bolso de mi abuela. Tinga sempre cor la idea d'Ítaca. Has d'arribar. Cuando llega la muerte es solo una catástrofe que se ha ido desplegando a lo largo del tiempo, escribe Paul Wash. Sobre la muerte y el legado, la identidad y la pertenencia, reflexiona también el escritor y ensayista Salman Rushdie. Si Cuchillo era un viaje que había escrito desde las puertas de la muerte a la vida, una valiente reflexión sobre el ataque que sufrió hace 4 años, en La penúltima hora, el escritor anglo-indio escribe desde la vida a la muerte, esa que se acerca y acecha y que nos hace plantearnos cómo nos enfrentamos a ella. Creo que tengo una visión bastante buena de la muerte. Esto me sirve como inspiración, cómo las personas enfocan el final de su vida. Me interesa mucho esta idea del estilo último, del estilo tardío, cómo los escritores o los artistas abordan este último acto de la obra. Por ejemplo, los hay que lo hicieron de manera muy enfadada porque no les gusta envejecer, porque pierdes la audición, pero ahí tenemos la 9ª Sinfonía y a pesar de que es una de las últimas obras, está inspirada en la alegría. A pesar de que estaba acercándose al final, Beethoven fue capaz de hacer una obra que salía de la felicidad. Dylan Thomas tiene una frase que dice la ira contra el final de los tiempos. Eso es una manera de tomártelo y la serenidad es otra, y yo espero poder explorar ambas cosas. La penúltima hora es una colección de 5 relatos editada por Random House que dialoga con su obra y con su biografía literaria. Un recorrido por los 3 países donde Salman Rushdie ha vivido: India, Inglaterra y Estados Unidos. Tengo dudas sobre el uso de la literatura. Lo que sucede con el arte es que la gente que lo consume encuentra puntos de conexión con el material. Se ven a ellos mismos en las historias, ecos de sus propias experiencias en las historias que leen. Y cuanto más lo hace la literatura, mejor funciona. Eso es lo que deseas, construir pequeños mundos para que los lectores vivan ahí. En primer lugar, tienen que disfrutar de estar en esos mundos. El disfrute es importante. Si disfrutas, estar en el mundo ficticio te puede inspirar, te puede desafiar, te puede hacer reír, te puede hacer llorar, puede aportar a tu experiencia como ser humano la experiencia del artista. Si la literatura tiene un uso, es ese, la comprensión de la naturaleza humana. Historias en las que el escritor se enfrenta a la penúltima hora de la vida, al paso del tiempo y el peso de la edad. Para mí la literatura es la mejor manera de responder al mundo en el que vivo. Las historias que he contado han sido como pasos en esta vida y en el viaje, y a medida que el mundo cambia, la escritura también cambia. Que sea una herramienta buena de resistencia. Hay literatura que cumple con esta función muy bien. Por ejemplo, George Orwell nos ha dado maneras de pensar en la opresión y la tiranía, y escribir nos puede dar formas de pensar. No puede derrocar los regímenes, pero en los tiempos difíciles en los que vivimos como ahora, sí puede ayudar a los lectores. Espero que sea una manera de incrementar la comprensión de los lectores de lo que está sucediendo. La hora extra. Esta semana, el mexicano David Toscana ha ganado el premio Alfaguara de novela con El ejército ciego, que parte de un hecho histórico. Año 1014. Tras derrotar a los búlgaros en la batalla de Cluj, el emperador bizantino Basilio II ordena arrancar los ojos de los 15.000 soldados del ejército enemigo, dejando tuerto a 1 de cada 100 hombres para que guíen a los ciegos de regreso a casa. El escritor coincide con Alberto Conejero en reivindicar los clásicos como Homero. Aunque escriba una novela de un evento que ocurrió hace 1012 años, sé que necesariamente habla de nuestra época, como los libros escritos hace 1000 años también hablan de nuestra época. Entonces, el juego de hablar del pasado o del presente, e incluso de la idea
de que un libro se pueda leer dentro de 1000 años, 2000 años, sabemos que leemos la Ilíada, que se escribió hace 2500 y sigue hablando de nuestra época. Entonces, la capacidad de los libros, de las novelas, de las historias, de hablar, es la que como escritor le tengo que ceder. No tengo yo que estar pensando pienso, pero por supuesto que no tengo por qué de manera mañosa inyectarle a la novela ciertos conflictos contemporáneos. Sé que los va a tener por sí mismo si acudimos a estas ideas clásicas sobre la novela, porque ahí me tengo que declarar un heredero de los clásicos, y uno termina siendo contemporáneo cuando quiere abrevar en el pasado, por consecuencia y no por diseño. A partir de ese hecho histórico, Toscana ofrece una lectura simbólica sobre el poder, la guerra y la resistencia, con lecturas contemporáneas, sí, como las que recogía en su anterior novela El Ejército Iluminado. Sí, tengo una novela que se llama El Ejército Iluminado, que es sobre unos chicos con síndrome de Down que quieren invadir los Estados Unidos y no sería mala idea. Y recuperar Texas, sí. Y recuperar Texas. Sabemos que Texas y otros estados fueron parte de México. Ellos escuchan la historia y deciden invadir los Estados Unidos. Es una novela netamente quijotesca, y cuando me puse a escribir esta novela traté de 1000 maneras de huir del título, pero me di cuenta que no había otro título posible que El Ejército Ciego. Cuando la escribí, cuando pensaba publicarla, cuando la metí al concurso y cuando publicamos cualquier cosa, siempre se le ha pedido al escritor que se posicione en el mundo que vive, con una serie de temas que van desde los conflictos bélicos hasta el medio ambiente y cuestiones sociales, migratorias. Hay demasiadas cosas en las que nos tenemos que posicionar, y por supuesto que uno lo asume como parte del oficio. Y esta es una novela que tiene que ver con la guerra, tiene que ver con el heroísmo, tiene que ver con el poder que de pronto decide acabar con el débil, y entonces se puede prestar a que me hagan más preguntas de las que fueran cómodas por ese lado. Sí. La novela se publica el 26 de marzo. Sobre las guerras y el poder o la bondad que reclamaban Conejero y Goirí Celaya, la Sala Cuarta Pared en Madrid presenta Lo que sueña un perro, una fábula antibelicista escrita por la cineasta y guionista Marina Sereseski y dirigida por Álvaro Lavín. Está protagonizada por 3 personajes que huyen del horror, habla del amor a través de la guerra y mira al futuro con esperanza. Raquel García. 3 personajes que se encuentran en un lugar cualquiera, en un tiempo que puede ser presente o pasado, y que ven la esperanza en un circo que pasa para poder dejar atrás el horror que están viviendo. Lo que sueña un perro es una fábula antibelicista que nos habla de la guerra, de las guerras que atraviesan el mundo, pero también de nuestras guerras interiores, de la desesperanza y de la necesidad de vivir en paz y de encontrar la manera de hacerlo. Yo quería, fíjate, que hablar del amor incondicional, y de repente las guerras me han servido como plataforma para hablar del amor, que parece imposible, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar en el horror que estamos viviendo por dónde salir. El número es espléndido. Los dejaremos boquiabiertos, estoy seguro. Pues entonces ponte tú a esperar la muerte en la tabla y yo aporreo el tamborcito. Yo no la aporreo. No es una tabla. ¿Pero por qué tengo que ser yo la que pasa miedo? ¿Por qué nos ponéis vosotros? Porque es mejor una mujer. ¿Para pasar miedo? Para el show. Hablamos con Marina Sereseski y Álvaro Lavín de Teatro Meridional, que llevan a escena esta reflexión sobre estos tiempos que estamos viviendo, de hostilidad y de indiferencia, de redes sociales que nos hiperconectan, pero que a la vez nos aíslan y nos enfrentan, en un mundo en el que hemos perdido la comunicación y la empatía. Hemos perdido la empatía, el poder mirar al otro, no ya desde una pantalla. Yo creo que las pantallas nos han enfriado muchísimo, y eso hace que
todo pasa y pasan tantas cosas que uno se empieza a ser indiferente a estas cosas, pero por dentro hay un volcán, ¿no? Y este volcán también estalla, y empezar a escuchar al otro, a extender la mano, ya no digo ponerse en el lugar del otro, yo ya pienso que con solo poder escuchar al otro y dejarse también dejar hablar lo que uno piensa y lo que uno siente, me parece tan importante y tan difícil ahora. Yo creo que eso el texto lo refleja muy bien, ¿no? Como por diferentes motivos, seres que parece que están en el borde, ¿no? O fuera de una sociedad, si de repente te paras, los miras, los escuchas, te das cuenta que son como tú y que hay un camino vital que es muy parecido y que es mucho más interesante y mucho más productivo hacer juntos. Hay una mirada generacional en esta obra que explora esa necesidad de convertir lo individual en colectivo, de mirarnos hacia adentro y de encontrarnos a nosotros mismos. Yo puse mucho hincapié también en el personaje más joven, que le es muy difícil encontrarse y poder expresar quién es, porque creo que también lo que está pasando hoy en día, que la gente más joven lo tiene muy complicado, porque es esto lo que decíamos antes, las redes sociales nos tiran a un lugar con mucha dificultad de poder tener una individualidad y una manera propia de ser, ¿no? Nos igualan, nos hacen querer cosas que no sabemos si queremos, entonces bajar todo ese ruido y decir yo soy yo quiero ser es muy difícil. Es verdad, uno de los personajes es el más jovencito de todos, pequeño, estos nombres tan poéticos que le han puesto Marina a los personajes, Cerilla, Rabiosa y Pequeño, y Pequeño es un muchacho pues que se está conociendo a sí mismo, ¿no? Y que además ha sufrido mucho por el entorno, por cómo ha sido tratado, y que ha llegado a casi una situación límite, y sin embargo otros personajes que como él han sufrido mucho, han sido dados de lado, tanto una mujer que lleva toda su vida entregada a un marido violento y a unos hijos que no le han hecho ni caso, y una persona que tiene una pequeña discapacidad y que por eso ha sido como apartado de la sociedad, pues este muchacho encuentra en ellos casi una familia, ¿no? En la que se siente de nuevo importante, en la que se siente querido, apreciado. El odio habita en el miedo a lo desconocido, a no tener, a que te quiten, un miedo que llevamos dentro pero que también nos están inculcando. Lo que sueña un perro es esa mirada compasiva que nos falta, esa forma de enfrentarnos juntos a lo incierto. Dos detectives inspirados en personas reales regresan estos días a las librerías. Una es Miss Merkel, del alemán David Safier, inspirada en la ex canciller Angela Merkel. Safier acaba de publicar con Seix Barral Asesinato en terapia de grupo. El otro detective literario es Miguel de Unamuno. Alfaguara acaba de publicar El último caso de Unamuno, la nueva novela de Luis García Jambrina, ambientada en los meses más convulsos de 1936, con una Salamanca ocupada por el ejército golpista, en la que Unamuno investiga un crimen mientras es vigilado y silenciado. La figura de Miguel de Unamuno sigue en el centro del debate literario e histórico. Este 2026 se cumplen 90 años de la muerte del escritor y la Universidad del País Vasco y la de Salamanca han iniciado una investigación para esclarecer su muerte. ¿Fue asesinado? Es la gran pregunta y hay indicios que están investigando. Radio Bilbao, Miguel Ángel Garrosa. La vida y obra de Miguel de Unamuno es mundialmente conocida, pero lo que sucedió el día de su muerte ya es otra cosa. El 31 de diciembre de 1936, el escritor bilbaíno fallecía en su casa de Salamanca, muerte natural, según la versión oficial, asesinato según otras teorías que cada vez ganan más peso. Se difundió mucho el relato oficial sobre la muerte natural de Unamuno, con la zapatilla quemada, con España se salvará, algo que, como digo, es evidentemente una operación de propaganda en un contexto de guerra y de fuerte represión, ¿no? En el Banco Franquista, esa misma noche, en Salamanca hubo solo esa noche 11 fusilamientos, ¿no? Entonces, esa versión oficial hace años que se ha empezado a poner en cuestión, se está abriendo paso ahora ya por medio de la investigación académica y la cooperación interinstitucional, la investigación, la profundización criminológica, historiográfica, al final forense, ¿no? Que es lo que va a ser determinante en esta cuestión sobre la muerte de Unamuno. El que habla es Jon Bernat Zubiri, investigador de la Universidad del País Vasco. La institución académica, junto a la Universidad de Salamanca, acaban de abrir una investigación para demostrar que esa muerte fue violenta. 2 meses antes de su fallecimiento, Unamuno se enfrentó en la Universidad de Salamanca al falangista Millán Astray. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡Viva Millán Astray! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! No, hombre, no, traidores, muerte a los intelectuales, traidores. Millán Astray, este es el templo de la inteligencia,
mi templo. Vencer no es convencer. Conquistar no es convencer. Esa recreación que escuchamos de la película Mientras dure la guerra le costó un arresto domiciliario del que no volvió a salir. Ahora, la exhumación de Unamuno es una posibilidad real, una posibilidad abierta. Biógrafos del escritor ya no descartan la hipótesis del asesinato y lo comparan con los casos de Neruda y Zola. Lu Barcenilla es periodista en Órdago El Salto. Para mí hay dos hitos informativos que propulsan que hoy por fin hablemos de la posibilidad de que Unamuno no muriese como recoge relato de prensa y propaganda de Falange, que es lo que habíamos dado por bueno hasta el día de hoy. El vacío informativo no solo se tenía que llenar con datos, había que dotarles de un sentido y animar a los lectores a unir la línea de puntos para generar un clima cultural de sospecha, ¿no? De crítica. Y eso ha impulsado también a entidades académicas a sumarse al esfuerzo y a la familia a entender que Unamuno es de todos. Pase lo que pase, es de todos, pueda esclarecerse o no su triste final. Hay casos llamativos. Por ejemplo, en los próximos meses va a ver la luz la traducción al castellano de la biografía de Unamuno, The Lone Heretic, escrita por la norteamericana Margaret Root y publicada por la Universidad de Texas en 1963. Medio siglo después, ese texto de Root, la única investigadora que pudo recoger los testimonios de la familia Unamuno y de personas cercanas al bilbaíno el día de su muerte, siguen sin estar accesibles en castellano. Margaret Root murió a final de los años 90 sin haber recibido ninguna atención, ni siquiera en periodo democrático, sobre su hipótesis, ¿no? Que era que había indicios de criminalidad y ella así lo dejó escrito, como digo, hace más de 50 años, ¿no? En cualquier caso, ahora la Universidad de Salamanca está haciendo una traducción de este libro porque es muy grave, ¿no? Que la única biografía de Unamuno que plantea esta hipótesis nunca haya sido difundida ni referenciada en el resto de biografías que se han escrito, ¿no? sobre Unamuno. La Alianza Universitaria para investigar qué pasó en la Nochevieja del 36 cuenta también con el apoyo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Instituto Vasco de Medicina Legal. Nos vamos. Està com una hora mirant el trànsit per la finestra. Con canciones que matan, que son las que Sidoní va a interpretar en la gira que acaban de comenzar en Huesca este fin de semana y que les va a traer a Madrid o Barcelona, donde todavía quedan entradas. 30 años sobre los escenarios y ahora presentando Catalan Graffiti, su último trabajo y su primer disco íntegramente en catalán. Un paso natural para este grupo que defiende que la cultura y la música trascienden toda frontera lingüística. Con ellos ha hablado Elisa Muñoz de Fuego y Chinchetas. Sidoní comenzó cantando en inglés, triunfaron en castellano y ahora han dado el salto al catalán. Cuentan que siempre han mezclado idiomas. Marc y Axel siempre hablan entre ellos en catalán y con Jess en castellano. Entonces, cuando conocí a Axel y a Marc, ellos sí que hablaban catalán, pero yo como nunca lo había hablado, pues me daba como vergüenza. Pensaba, no quiero hablarlo mal, ¿no? Ante dos personas que hablan catalán bien. Y ahora me ha animado con el disco en catalán, pues me ha ayudado mucho, son mis profesores. A mí me da vergüenza hablar contigo en castellano porque yo no hablaba castellano hasta pues los... Lo hablamos lo contrario de nosotros, hasta es los verdad. 10, y cuando te conocimos, ¿qué edad tenemos? Teníamos 20... Yo el castellano no lo he usado, pero incluso en las clases de literatura castellana que hacíamos en mi cole, se hacían en catalán. Sí, la mía también. Es loquísimo. Al componer en catalán, Marc ha conectado con su infancia y este disco está lleno de melancolía. Melancolía también musical, porque le dedican una canción a su grupo favorito. Reconocen que lo que cuentan en este tema les ha pasado. Yo he tenido una cita a una persona que me ha dicho que no le ha gustado los Beatles y esta cita no ha ido más allá. Todo depende de la forma con la que se dicen las cosas, es verdad. Y una cosa es que te digan no me gustan los Beatles, otra cosa es que te digan odio los Beatles. No solo hablan de los Beatles en catalán, sino que sueñan con que esto suceda. Hay una canción del nuevo disco de Catalan Graffiti, que es la canción que cierra el disco, que se llama Baby Baby, que yo deseo muy fuerte que un día esté Billie Eilish en España y se pille un taxi y esté sonando la canción, le guste y haga una versión. Hasta que eso ocurra, nos seguimos quedando con las canciones originales de Sidoní. María Jesús Rodríguez, Baby Baby, ha estado en la técnica. Muchas gracias, Baby Babies, por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.